Buenos días, hoy 17 de noviembre de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 43 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado. Buenos días, magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, quien es titular de la tercera sala. Nos acompaña también el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, quien es titular de la segunda sala, así como el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, quien cubre la cuarta sala, quienes además, magistrado presidente, con su presencia integran quórum suficiente en términos del artículo 10 del reglamento interior de nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 17 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades están descritos en el mismo documento, y por último asuntos generales, el cual fue notificado oportunamente a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día fue listado el toca 395, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el síndico del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato, parte demandada en contra del acuerdo emitido el 17 de agosto de 2015 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1123, diagonal segunda sala, diagonal 15, por el que se acordó conceder la suspensión del acto impugnado. Como antecedentes, podemos señalar que el 13 de agosto de 2015 se presentó demanda de nulidad en contra de la resolución emitida dentro del procedimiento disciplinario, donde se sancionó a la accionante con suspensión por 10 días hábiles. En su escrito de demanda, además de la nulidad, la accionante solicitó la suspensión del acto impugnado, consistente en que no se haga efectiva la suspensión en tanto se resuelve la litis. El acuerdo de fecha 17 de agosto de 2015, de 17 de agosto de 2015, el magistrado de la segunda sala, además de admitir la demanda, determinó conceder la suspensión. Inconforme con el otorgamiento de la suspensión, el síndico del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato, presentó recurso de reclamación argumentando que no se debió otorgar la suspensión debido a que no se causan daños irreparables a la accionante, que se favorece parcialmente a la actora y que no es de escasos recursos. Y finalmente, que la medida cautelar contraviene el orden público y el interés social. Los agravios que esgrime el recurrente son infundados a consideración de esta ponencia por lo siguiente. De los artículos 268 a 278 del Código que nos rige, se establecen los parámetros bajo los cuales se podrá conceder la suspensión del acto impugnado en el proceso administrativo. Esas condiciones y limitantes son las siguientes. Podrá solicitarse en cualquier momento en tanto no se dicte sentencia. No se podrá conceder la suspensión si se causa perjuicio evidente al orden público o al interés social o si se deja sin materia el proceso. En caso de que se puedan ocasionar daños y perjuicios a terceros con la concesión de la medida cautelar, se deberán garantizar los mismos. La suspensión con efectos restitutorios podrá concederse cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos para conservar la materia de la litis o impedir perjuicios irreparables al particular. El asunto de carácter fiscal es menester garantizar el interés hacendario para que se pueda otorgar la suspensión del acto combatido. Cuando el afectado por el acto de autoridad sea de escasos recursos y el acto impugnado afecte su medio de subsistencia, el juzgador dictará las medidas necesarias para la preservación del mismo. La suspensión podrá ser revocada si existe un cambio de situación jurídica. En la especie, la accionante solicitó la suspensión de una sanción de suspensión por 10 días hábiles en sus labores, determinada en el procedimiento administrativo disciplinario PRA 03/2015. Se concuerda con el acuo cuando, con apoyo en el artículo 275 de nuestro Código, determinó que es pertinente otorgar la suspensión para evitar perjuicios irreparables para la actora, ya que es un hecho notorio que las percepciones que se obtienen en virtud del trabajo desempeñado son indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador. En consecuencia, postergan la sanción en tanto se decida la legalidad de la misma, preserva el modo de subsistencia de la demandante.
Lo anterior no implica, como lo sugiere la autoridad, que se esté quebrantando en este proceso el principio de imparcialidad, ya que la finalidad de la medida cautelar otorgada es postergar los efectos del acto que se impugna, en tanto se resuelve sobre su legalidad, y de resultar legal la sanción podrá hacerse efectiva. No es verdad, como lo asevera la parte demandada, que la suspensión con efectos restitutorios solo pueda otorgarse a personas de escasos recursos, y así lo dispone el artículo 275 de nuestro Código, cuando prevé que la medida cautelar con efectos restitutorios podrá concederse para impedir perjuicios irreparables para el demandante. Por otra parte, la medida suspensiva no altera el orden público y el interés social por lo siguiente. El orden público y el interés social no son nociones jurídicas que vayan implícitas al contenido de un cuerpo normativo o a un grupo de ellos. En todo caso, para el supuesto del otorgamiento de una suspensión, el orden público y el interés social son extremos que deben evaluarse con relación a cada caso en estudio. Así pues, es viable aseverar que la afectación al orden público y el interés social no se actualiza siempre de la misma manera, tratándose de ciertas disposiciones jurídicas, sino que atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que se estudia, pudiere o no actualizarse dicha afectación. El interés social, en el caso en estudio, no se trastoca debido a que, de resultar legal la sanción a la actora, se suspenderá sin goce de sueldo, dejando incólume el presupuesto municipal. Por lo anterior, se concluye que la CUO actuó apegado a derecho cuando concluyó que no se afectaba el orden público ni el interés social con el otorgamiento de la medida suspensiva. Así, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar el acuerdo dictado por el ACU. Señores magistrados, ha sido puesta a su consideración la resolución del TOCA 395/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto 4 del orden del día, que corresponde al TOCA 613/15 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Desarrollo Urbano del municipio de León, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en fecha 4 de agosto de 2015, por medio de la cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal determinó la nulidad total de la resolución dentro del expediente 1635, tercera sala, 2014. Como antecedentes, podemos señalar que el 9 de abril de 2014, la hoy accionante solicitó a la Dirección General de Desarrollo Urbano referendo de su permiso de anuncio publicitario en azotea. El referendo le fue negado. Bajo ese panorama, la ciudadana afectada demandó la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente. El asunto fue turnado a la segunda sala, en donde se resolvió la nulidad del acto combatido. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada presentó recurso de reclamación, argumentando que la sentencia era incongruente, no exhaustiva, y que su acto sí se encontraba debidamente fundado y motivado. El primer agravio, donde la recurrente explica que la sentencia es incongruente y no exhaustiva, es inoperante por lo siguiente. En este agravio, la parte recurrente afirma de manera general que el magistrado ACUO no consideró en su sentencia los agravios plasmados en su escrito de contestación de la demanda, ni valoró sus pruebas. Este agravio es vago, impreciso y superficial. Quien recurre es omiso en explicar cuáles fueron esos argumentos que expresó en su contestación de demanda y que aún así no fueron tomados en cuenta. ¿Y qué trascendencia hubiera tenido de haber sido valorados? Del mismo modo, no expone qué elementos de convicción no fueron apreciados y cómo hubieran influido en la sentencia de haber sido sopesados. En efecto, quien recurre se limita a señalar de manera genérica, vaga y superficial que el ACUO se apartó de lo dispuesto por el artículo 299 de nuestro Código, sin realizar un señalamiento específico de tal circunstancia, y por ello el agravio primero se estima inoperante. El segundo agravio, donde el recurrente sostiene que sí se encuentra debidamente fundado y motivado su acto, es infundado por lo siguiente. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción sexta de nuestro Código, señalan que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar, ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto autoritario y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma.
en este caso razonamiento de la autoridad, donde expone por qué la norma debe aplicarse al hecho. Como se percibe de autos del proceso administrativo de origen, con fecha 9 de abril de 2014, la hoy accionante solicitó a la Dirección General de Desarrollo Urbano el refrendo de su permiso de anuncio publicitario colocado en la azotea. Sin embargo, no obstante que la solicitud tenía como antecedente una licencia ya otorgada, la respuesta que emite la autoridad tiene como fundamento preceptos legales que regulan el otorgamiento de una nueva licencia. De ahí que se concuerde con el ACU cuando concluyó que la respuesta era incongruente y por ende que se encontraba indebidamente fundada y motivada. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el ACU. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 613, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es el quinto y corresponde al TOCA 628, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo de fecha 25 de agosto de 2015, pronunciado en el proceso administrativo 398, diagonal segunda sala, diagonal 15, en el que se tiene por no ampliando la demanda. Como antecedentes podemos señalar que con fecha 25 de agosto de 2015 se emitió el acuerdo por el que se tuvo al actor como no ampliando la demanda, toda vez que quien suscribe el escrito de ampliación es el abogado autorizado. Inconforme con esta determinación, la accionante interpuso recurso de reclamación, donde en esencia argumenta que la determinación de desechar la ampliación de la demanda se basa en un criterio arcaico, ya que se sustenta en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, ordenamiento jurídico no vigente, y que el acuerdo se encuentra indebidamente fundado y motivado y que es contrario a los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal. El primer agravio que esgrime el recurrente es infundado por lo siguiente. Si bien es cierto que el acuerdo se sustenta en parte en un criterio emitido por este tribunal en el año 2004, cuyo rubro a su letra dice ampliación de demanda, el autorizado en términos del primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato carece de facultad para promoverla. Lo cierto es que dicho criterio interpreta una hipótesis jurídica que aún se encuentra vigente en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en diverso numeral. El artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, al igual que su precedente 45 de la Ley de Justicia Administrativa, no contempla la posibilidad de que el autorizado amplíe la demanda debido a que la autoridad es parte integrante de la demanda y ésta solo puede ser signada por la parte interesada. Como se puede apreciar, el contenido del artículo 45 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es, en esencia y sentido, igual al contenido del artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por lo que, si la Ley de Justicia Administrativa no facultaba a los abogados autorizados para ampliar la demanda y el Código vigente preservó esta determinación, el criterio recurrido sigue siendo válido y por tanto aplicable. El segundo agravio, donde se sostiene que el acuerdo se encuentra indebidamente fundado y motivado y que el mismo acuerdo es contrario a los artículos 16 y 17 de la Constitución, es infundado, ya que todo proceso está sujeto a reglas, pautas y requisitos que otorgan certidumbre al gobernado sobre qué hacer para tener acceso a la justicia, y una de esas reglas que está al alcance del accionante el conocerla, es la dispuesta por el artículo 10 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, que establece con claridad que los autorizados podrán recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, ofrecer y desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer recursos. Sin embargo, no establece la facultad de presentar la demanda y su ampliación a acciones exclusivas de los interesados, por lo que en ningún momento el ACU violó el derecho de tutela judicial efectiva, al apegarse a las reglas del proceso, que otorgan certidumbre al gobernado sobre cómo acceder a la justicia administrativa. En el orden de ideas precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la resolución dictada por el ACU. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 628, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto sexto del orden del día?
Gracias, señor presidente. Compañera magistrada, magistrado, señor secretario. El TOCA 312, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 566, diagonal 14, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos de la negativa impugnada. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado a la autoridad demandada, el actor, en su calidad de policía tercero, solicitó ser restituido en el puesto de oficial. En la citada petición argumentó que el presidente municipal lo había degradado de oficial a policía tercero por una incapacidad médica. La autoridad demandada no contestó y se configuró la negativa ficta. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó dicha negativa. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en el considerando quinto de la sentencia que se revisa, decretó la nulidad para efectos. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este pleno es infundado por las siguientes razones. En los procesos instaurados en contra de una negativa ficta, la autoridad solo podrá exponer como razones para justificar su resolución las relacionadas con el fondo del asunto, toda vez que, al igual que el particular pierde el derecho por su negligencia para que se resuelva el fondo del asunto cuando no promueve debidamente, también precluye el de la autoridad para desechar la instancia o el recurso por esas u otras situaciones procesales que no sustentó en el plazo legal. El segundo argumento del agravio único a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. En la sentencia recurrida no se ordenó la inmediata expedición del nombramiento que pretende el actor, ya que literalmente se señaló que únicamente se ordenaba que se emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que se señalara de manera precisa si se le degradó del cargo de oficial a policía tercero al actor, tomándose en consideración los oficios 0588 y 0971, el porqué del cambio de oficial a policía y si el cargo de oficial es equiparable al de policía tercero. No pasa desapercibido este pleno que en la sentencia recurrida también se señaló que en el caso de que la autoridad llegara a determinar que el actor sufrió una degradación ilegal, deberá reconocer su derecho a ocupar el cargo que pretende. Sin embargo, este reconocimiento no es inmediato, sino que se actualizará únicamente en el caso de que se determine que hubo degradación y que fue ilegal. Lo anterior no es obstáculo para señalar que, de ser necesario, el ayuntamiento tiene facultades para ordenar al presidente municipal que expida el nombramiento de algún funcionario, como el nombramiento que pretende el actor, conforme al artículo 3 de la vigente Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. De esto se desprende lo infundado del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 312, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Gracias. El TOCA 555 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 769, diagonal 14, por el magistrado de la primera sala, mediante el cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito dirigido a la demandada, la actora realizó una solicitud respecto de una convocatoria. La demandada contestó la petición de referencia en el sentido de que aún no se emitía la convocatoria peticionada, entre otras cosas. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el citado oficio y, seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, en el considerando sexto de la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total del acto impugnado por incompetencia de la autoridad responsable para desvirtuar los oficios de fecha 2 de febrero de 2001 y 29 de enero de 2001. Asimismo, en el considerando séptimo de la sentencia de referencia, se reconoció el derecho de que la autoridad turne a la autoridad competente la petición de la actora. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este cuerpo colegiado es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad del acto impugnado por incompetencia de la autoridad responsable para desvirtuar los oficios antes señalados. En este contexto, tenemos que en el agravio objeto de estudio no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida, mediante el cual se determinó que la autoridad responsable es incompetente para desvirtuar los oficios. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio único, se propone confirmar la sentencia que se revisa.
Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 555, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto octavo del orden del día. Gracias. El TOCA 563, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 328, diagonal 15, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante el cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la ilegal resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, mediante la cual se determinó indebidamente, supuestamente, imponerle una sanción económica. El magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad porque de las testimoniales desahogadas no se acredita en ningún momento que se le hubieran asignado al actor recursos públicos para el desempeño de sus funciones en la Dirección de Control Patrimonial, ni que tuviera facultades para designar bienes muebles, ya que la autoridad no vertió razonamiento jurídico alguno tendiente a determinar el alcance probatorio de las testimoniales desahogadas en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este cuerpo colegiado es fundado pero inoperante por las siguientes razones. Es fundado porque, a pesar de que el oficio OM-DCP-1623-2013 no obra en los autos del expediente de origen, en la resolución impugnada en el proceso de origen sí se invocó y en la sentencia recurrida se omitió tomarlo en cuenta. Sin embargo, es inoperante el agravio objeto de estudio en atención a que en la resolución impugnada en el proceso de origen no se consideró el diverso oficio OM-213-2014, en el cual se puntualizó que los bienes faltantes se encontraban bajo el cuidado, resguardo y vigilancia del actor, toda vez que de la simple lectura de la resolución de referencia se aprecia que en ninguna de las partes se hace mención a dicho oficio, lo cual implica la indebida fundamentación y motivación de la resolución de referencia, ya que la misma debe contener todos los elementos de convicción que llevaron a la autoridad a emitir la resolución impugnada. Lo anterior no es obstáculo para señalar que en ninguna de las partes de la resolución impugnada se hace referencia a algún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, de aplicación supletoria según el artículo 55, tercer párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, que acredite que bajo el resguardo del actor se encontraban la computadora laptop y la tarjeta de red inalámbrica. Esto implica que la conducta reprochada al actor no quedó debidamente acreditada, ya que si no hay certeza de que los recursos de referencia se encontraban bajo el resguardo del actor, no se puede determinar que no los cuidó, de ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio único hecho valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 563, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda a fin de que desahogue el punto noveno del orden del día. Gracias. El TOCA 588, diagonal 15, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 735, diagonal 13, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se negó el sobreseimiento y se decretó la nulidad para efectos del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. La parte actora solicitó a la autoridad la renovación de su permiso para comercializar en la vía pública. A través de oficio asignado por el presidente municipal de Guanajuato, se respondió a la petición de referencia en el sentido de negar la renovación pretendida hasta en tanto se reunieran los elementos que lo permitieran. No obstante lo anterior, le otorgó un permiso con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el citado oficio. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala de este tribunal decretó la nulidad para efectos del oficio impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios, siendo ambos agravios, el primero y el segundo, a criterio de este pleno, inoperantes por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida, se señaló que el interés jurídico de la parte actora quedó acreditado, no obstante que feneció su permiso durante la tramitación del juicio,
con los recibos de pago por permiso provisional de venta, aunado al hecho de que la autoridad no provoque el permiso de la actora, dejó de surtir efectos en todos los sentidos, efectos futuros y efectos pendientes, cuando tenía la carga de ello. En este contexto, tenemos que en los agravios objeto de estudio no se refutó el citado razonamiento de la sentencia recurrida. Lo anterior no es obstáculo para señalar que el interés jurídico de la parte actora también deriva del hecho de que es la destinataria del acto impugnado. Así las cosas, ante el inoperante de los agravios hechos valer por el recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 588, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 10 del orden del día se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, muy buenos días. Señor secretario, el TOCA 461, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala, dentro del proceso administrativo 1303, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, se reconoció el derecho que solicitó el actor y se condenó a la demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. La parte actora promovió proceso administrativo en contra de la resolución dictada por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato. En dicha resolución se determinó la responsabilidad administrativa y se le impuso una sanción económica equivalente a 300 días de salario mínimo. La Cuarta Sala decretó la nulidad total de la resolución porque no se demostró que el actor tuviera la obligación que se le reprochaba, reconoció el derecho solicitado y condenó a la autoridad a la restitución del derecho. Alega la parte recurrente que el hecho de que no existe una norma jurídica que establezca las obligaciones o atribuciones de un servidor público es insuficiente para eximirlo de responsabilidad administrativa. Señala que mediante los oficios que fueron aportados al procedimiento administrativo se demostró plenamente que correspondía al actor la obligación cuyo incumplimiento se le reprochó. Es infundado el agravio anterior, porque para determinar si un servidor público cumplió o no con sus obligaciones, previamente habrá de establecerse si tenía o no la obligación cuyo incumplimiento se reclama. Así pues, en el caso que nos ocupa, la autoridad debió acreditar que la obligación de comprobar o reintegrar recursos se encuentra dentro de las funciones u obligaciones del cargo apoyo administrativo en salud A-7, máxime si se considera que no existe una norma jurídica que detalle las obligaciones del actor. Contrario a lo manifestado por el recurrente, los oficios que se agregaron al procedimiento de responsabilidad no demuestran plenamente que correspondía al actor la obligación de comprobar o reintegrar los recursos provenientes de las radicaciones del presupuesto ordinario, ya que se trata de documentos informativos emitidos por el jefe de la jurisdicción sanitaria. Así pues, para acreditar la conducta reprochada, la autoridad demandada debió aportar al procedimiento el documento en el que se le hubiera hecho del conocimiento del servidor público que su obligación era comprobar o reintegrar los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2009 o bien cualquier otro medio de prueba que evidenciara que el actor conocía la obligación cuyo incumplimiento le reprochó la ahora recurrente. Así pues, ante la ineficacia del agravio, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 461, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11 del orden del día. Gracias. El TOCA 464, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1633, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que se dictara uno nuevo y se reconoció el derecho solicitado. El acto reclamado lo fue la resolución mediante la cual el director general de Desarrollo Urbano de León
le negó la solicitud de refrendo de licencia de anuncio en azotea que planteó. El magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad de la resolución impugnada para efecto de que la autoridad demandada emitiera otra de manera fundada y motivada, considerando que al instaurar el procedimiento de visita correspondiente debería tomar en cuenta lo establecido en el considerando quinto de dicho fallo y reconoció el derecho solicitado por la actora. En sus agravios, la recurrente alega que sí fundó debidamente su competencia y que además la actora prorrogó tácitamente la competencia al dirigir su petición específicamente a la autoridad. Es infundado el planteamiento anterior. En la resolución combatida, la autoridad no distinguió si el reglamento aplicado era el publicado en 23 de octubre de 2009 o el del 2 de mayo de 2014, y entonces, al no existir señalamiento expreso respecto a qué reglamento aplicado lo era, si el reglamento aplicado lo era el abrogado, debía entenderse que la autoridad se refirió al reglamento vigente en la fecha en la cual se dictó la resolución, esto es, el publicado el 2 de mayo de 2014. Así pues, como los artículos 135 y 137 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, publicado el 2 de mayo de 2014, establecen atribuciones de la Dirección General de Turismo y de la Dirección de Promoción Turística, es evidente que el Director General de Desarrollo Urbano de León no fundó debidamente su competencia para emitir la resolución impugnada en el proceso de origen. Por otro lado, la inconforme expone como agravio que la Sala haya determinado que la resolución impugnada se haya emitido con apoyo en actuaciones ilegales, al no haberse llevado a cabo el procedimiento necesario para su ejecución, pues dice que la actora no demostró que los hechos que dieron lugar a la negativa de su solicitud fueran inciertos, incorrectos o erróneos, y que esa omisión genera la presunción legal a favor de la autoridad respecto a que incumplió con los requisitos para la procedencia de su petición de origen. Sostiene que no resulta aplicable el artículo 109 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa porque la resolución impugnada no fue emitida en ejercicio de las facultades previstas en ese precepto, sino que se refiere a la validación de información que en todo caso no le genera ningún perjuicio al particular, más bien la resolución determinante y en su caso los motivos o fundamentos, pues en el caso específico, si el actor indica que cumple los requisitos, bastaba acreditar tal cumplimiento o en su defecto desvirtuar lo establecido por la autoridad, lo cual no ocurrió en la especie. Resulta inoperante el planteamiento anterior porque no controvierte la consideración que rige el sentido del fallo y que se encuentra contenida en el considerando quinto del mismo, en donde la Sala calificó como fundados los conceptos de impugnación primero, cuarto, quinto y sexto, en los que la actora negó que se le hubiera notificado la orden ni los resultados de la inspección, con base en la cual la autoridad demandada emitió el acto impugnado. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios hechos valer, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia combatida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 464, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Gracias, señor presidente. El TOCA 501, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora contra el acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 794, diagonal 15, en la parte en que se negó la suspensión. Aquí resulta innecesario analizar los motivos de disenso hechos valer por la recurrente debido a que el presente recurso ha quedado sin materia. Esto es así porque del análisis de las constancias que integran el proceso de origen se advierte que el 9 de noviembre de 2015 el magistrado de la segunda sala dictó la sentencia correspondiente, lo que implicó que el acuerdo en el que negó la suspensión ha quedado sin efectos. Por lo anterior, esta ponencia recomienda dejar sin materia el recurso interpuesto en contra de la negativa de suspensión. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 501, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Le solicito que por favor
Pregunte a los señores magistrados si están de acuerdo en que se aborden de manera conjunta los tocas 547 diagonal 15 y 593 diagonal 15, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por la parte actora en contra de los acuerdos que desechan las demandas dentro de los procesos administrativos 1070 primera sala diagonal 15 y 1102 segunda sala diagonal 15, respectivamente, dada la similitud del tema y los agravios que se oponen. Señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con la propuesta de la magistrada Ariadna Enríquez para la discusión conjunta de los tocas 547 diagonal 15 y 593 diagonal 15? Exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobada su propuesta, magistrada. Muchas gracias. El acto impugnado en ambos procesos lo fue el acuerdo de Ayuntamiento de Celaya de fecha 11 de diciembre de 2014, publicado el día 17 de julio de 2015, mediante el cual se modifica el reglamento de administración para el municipio de Celaya. Los magistrados de la primera y segunda sala desecharon la demanda intentada porque el acto controvertido no encuadra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, ya que se trata de una instrucción de carácter general y abstracto, emitido en uso de la facultad reglamentaria del Ayuntamiento, establecida en el artículo 76, fracción primera, inciso B de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que no implica algún acto concreto de aplicación y, por ende, no es susceptible de ser impugnado ante este tribunal. La recurrente expone en sus agravios que la sala analizó aisladamente el acto impugnado, sin advertir que viola su derecho a la libertad que tiene para administrar los bienes derivados de la explotación del servicio público de transporte que se le ha concesionado, ya que el acto impugnado constituye un acto de aplicación diverso al acuerdo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de noviembre de 2014, relativo al acuerdo para la modernización y tecnificación del servicio público de transporte de personas en ruta fija en el municipio de Celaya, en cuyo punto 15º el Ayuntamiento se obliga a realizar una reestructura de la unidad administrativa. Señala además que en diversos procesos administrativos controvirtieron la legalidad del citado acuerdo publicado el 14 de noviembre de 2014, de manera que al haberse admitido a trámite esas demandas, también debieron admitirse las demandas en contra del acuerdo mediante el cual se modifica el reglamento de administración para el municipio de Celaya, ya que lo accesorio debe seguir la misma suerte de lo principal. Refiere también que no se consideró que las normas impugnadas son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque pretenden administrar los bienes de los particulares que cuentan con una concesión. Son infundados los agravios ya explicados. De los artículos 3 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Guanajuato, se advierte que el legislador no previó la competencia de este tribunal para conocer de los procesos administrativos interpuestos en contra de disposiciones de observancia general cuando éstas sean señaladas de manera autónoma o destacada como acto impugnado y sin que haya mediado un acto administrativo de aplicación concreta en contra del promovente de la causa. Atendiendo al contenido del acuerdo de ayuntamiento impugnado en el proceso de origen, resulta evidente que se trata de un acto formalmente legislativo, pues su finalidad es reformar, adicionar y derogar disposiciones del reglamento de administración para el municipio de Celaya, a través de las cuales se modifica la denominación y nombre de la Dirección General de Transporte y Vialidad, creándose unidades administrativas para tal dirección, y se crea además la Dirección General de Movilidad y Transporte Público, ambas del municipio de Celaya. Es decir, se trata de una disposición de carácter general respecto de la cual este tribunal carece de competencia para abordar su legalidad. Por otro lado, tampoco puede considerarse que el acuerdo impugnado constituye un acto de aplicación del diverso acuerdo para la modernización y tecnificación del servicio público de transporte de personas en ruta fija en el municipio de Celaya, ya que el acuerdo controvertido en los procesos de origen ni siquiera hacen referencia a este. Por lo tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, la ponencia propone confirmar los acuerdos recurridos.
Señores magistrados, a continuación se someterá a votación de manera individual los tocas que han sido expuestos. En un primer lugar, en un primer momento, se somete ahora a votación la resolución del TOCA 547, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se somete a votación la resolución del TOCA 593, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14º del orden del día. Gracias. El TOCA 549, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 961, diagonal 15, en el que se desechó la demanda intentada. La parte recurrente alega que no se actualiza la causa de improcedencia denominada cosa juzgada, porque derivado de la nulidad decretada en el expediente 901, diagonal segunda sala, diagonal 13, la autoridad demandada quedó constreñida a emitir un nuevo acto. Señala que en la sentencia en la que decretó la nulidad del acto impugnado, se ordenó a la autoridad demandada que proporcionara a la actora las constancias de los resultados de cada una de las evaluaciones que se le practicaron, hecho lo cual debía emitir una nueva determinación en la que se tomaran en cuenta las manifestaciones y las pruebas que ofreciera la actora. Es infundado el planteamiento expuesto. Del análisis a las constancias que integran el proceso 901, diagonal segunda sala, diagonal 13, se desprende lo siguiente. El proceso fue promovido por la actora, ahora recurrente, en contra del acto que describió como baja definitiva de mi cargo como cadete de la Academia Metropolitana de León, del cual dijo haber tenido conocimiento el 19 de julio de 2013. Las autoridades demandadas lo fueron el director general de la Academia Metropolitana y el director general de la Policía Municipal, ambos del municipio de León. La sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada proporcionara a la actora las constancias de los resultados de cada una de las evaluaciones que se le practicaran, hecho lo cual debía emitir una nueva determinación en la que tomara en cuenta las manifestaciones que realizara la actora y las pruebas que ofreciera. Ahora bien, de las constancias que integran el proceso que nos ocupa, se advierte lo siguiente. El proceso también fue promovido por la actora ahora recurrente en contra del acto que describió como la resolución de separación del cargo que desempeñaba como cadete en la Academia Metropolitana de León, del cual dijo haber tenido conocimiento el 19 de julio de 2013. Las autoridades demandadas lo fueron el director general de la Academia Metropolitana y el director general de la Policía Municipal y el secretario de Seguridad Pública, todos del municipio de León. Es evidente de los datos analizados en ambas demandas que sí se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción tercera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque el acto controvertido es el mismo, la separación del cargo de cadete, del cual tuvo conocimiento el 19 de julio de 2013, acto que fue materia de la sentencia de fecha 21 de agosto de 2014, dictada dentro del expediente 901, diagonal segunda sala, diagonal 13. Por otro lado, la parte inconforme sostiene que la segunda sala no debió desechar la demanda porque está obligada a verificar oficiosamente que se haya dado cumplimiento a la sentencia del 21 de agosto de 2014 dentro del proceso administrativo 901, diagonal segunda sala, diagonal 13. Es inoperante la disconformidad planteada, pues no ataca las razones por las cuales la sala desechó su demanda y expone razones que debió hacer valer dentro de un recurso de queja que pudiese promover en contra del incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio diverso. Por lo tanto, ante lo infundado de los agravios planteados, esta ponencia propone la confirmación del acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 549, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 15º del orden del día. Gracias. El TOCA 553, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala
dentro del proceso administrativo 897 diagonal 15, en la parte que tuvo por no presentada la demanda intentada. El actor promovió proceso administrativo en contra del cobro contenido en el recibo emitido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao. La demanda fue turnada a la primera sala, quien requirió al promovente para que completara su demanda, señalando la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado y lo apercibió contenerla por no presentada si no cumplía el requerimiento. En proveído de 16 de julio de 2015, la sala tuvo al promovente por no dando cumplimiento al requerimiento que le formuló y en consecuencia se tuvo por no presentada la demanda. El recurrente sostiene que su escrito de demanda sí cumple con el requisito de señalar la fecha en la que se le notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado, porque al narrar los hechos manifestó que lo recibió en su domicilio el 13 de mayo de 2015, razón por la cual afirma que no le corresponde soportar las consecuencias del acuerdo impugnado de tener por no presentada su demanda. El planteamiento es infundado. Conforme a lo dispuesto por los artículos 265, fracción segunda y 267 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el señalamiento de la fecha de notificación del acto o resolución impugnada o bien de la fecha en la que el actor se haya ostentado sabedor del acto de autoridad constituye un requisito indispensable del escrito de demanda, ya que su omisión tiene como consecuencia, previo apercibimiento, que la demanda se tenga por no presentada. Si bien el actor afirma en el capítulo de hechos que el documento donde conste el acto impugnado fue recibido en su domicilio el 13 de mayo de 2015, tal manifestación resulta ambigua, pues no permite constatar con toda certeza que en esta fecha le fue notificado el acto impugnado y tampoco si ese día tuvo conocimiento del mismo. Así, la apuntada ambigüedad justifica el requerimiento que se le formuló para que señalara la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado y al no cumplir con dicho requerimiento debe soportar las consecuencias de su omisión. Por tanto, ante la ineficacia del agravio esgrimido, lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 553, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido expuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 17º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera. Gracias, señor presidente. Primeramente quiero solicitarle que por su conducto se pida autorización a este pleno para poder abordar, analizar y en su caso resolver de manera conjunta los asuntos enlistados en los números 17º y 18º del orden del día, dado que la problemática jurídica que se aborda en ambos asuntos es la misma y por ende existe entre ellos identidad jurídica sustancial. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con la propuesta de discusión conjunta de los tocas listados en los números 17 y 18 del orden del día, exprésenlo levantando la mano. ¿Ha sido aprobada su solicitud, magistrado? ¿Tiene usted el uso de la voz? Gracias, señor presidente. Pongo a consideración de este pleno los proyectos de resolución en los tocas 527 y 528, ambos del 2015, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por la directora de Impacto Ambiental y Manejo Integral de Residuos del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de las sentencias del 16 y del 15 de julio de 2015 emitidas por el magistrado de la primera sala de este tribunal en los procesos administrativos números 1782 y 1734 del 2014 respectivamente. En ambos procesos administrativos, el actor impugnó la contestación a la petición formulada y, por tanto, negarse a iniciar el procedimiento administrativo, sustanciarlo y resolverlo. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala declaró la nulidad del acto impugnado básicamente porque contraviene lo dispuesto en el artículo 137, fracciones sexta y novena del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que la solicitud del actor no fue abarcada por la autoridad demandada en todos sus puntos. El agravio marcado como primero se estima inoperante,
en la medida en que la recurrente no vierte razonamiento alguno en contra de los argumentos empleados por el acuo para declarar la nulidad, ni de las consideraciones que la llevaron a desestimar la causal de improcedencia invocada por la demandada, sino que únicamente insiste en sostener lo que ya había expuesto en su contestación de demanda, esto es, insiste en la actualización de la falta de interés jurídico del actor. Sin embargo, ello fue correctamente abordado y desestimado por el acuo en la sentencia reclamada. En este sentido, si la recurrente no expresa argumento tendente a desvirtuar las consideraciones antes transcritas, entonces incurre en imprecisión, revelando en consecuencia la falta de eficacia de su agravio para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. A pesar de que el principio de estricto derecho que impera en tratándose del proceso administrativo obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de ésta. En el agravio marcado como segundo, la recurrente básicamente manifiesta que el acuo no debió declarar fundados los conceptos de impugnación esgrimidos por el actor, sino que los debió de haber declarado inoperantes, dado que en ellos no realizó ningún silogismo jurídico en el que señalara una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, base elemental de todo concepto de impugnación. Las anteriores disertaciones se estiman infundadas, pues no debe perderse de vista que ha sido criterio reiterado de este tribunal, que como la fracción séptima del artículo 265 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no exige formalidad alguna para plantear los conceptos de impugnación, es suficiente que el promovente exprese en su demanda con claridad la causa de pedir, consistente en la lesión o agravio que estime le produce el acto o resolución impugnada y los motivos que lo originaron, aunque no guarden estricto apego a la forma lógica del silogismo. De manera que al analizar la demanda en busca de claridad, el juzgador debe tomar como conceptos de impugnación todos los razonamientos tendentes a demostrar la ilegalidad del acto o resolución impugnada para que deba ser estudiado en la sentencia. En este sentido, si en sus tres conceptos de impugnación el actor esencialmente alegó que el acto impugnado carecía de la suficiente y adecuada motivación y fundamentación, entonces se encuentra ajustado a derecho que el acuo, atendiendo la causa de pedir, los declarara fundados y suficientes para decretar la nulidad del oficio combatido. En el agravio tercero, quien recurre argumenta que le causa agravio que el acuo haya resuelto que la solicitud del actor no fue abarcada por la autoridad en todos sus puntos, ya que si bien el actor solicitaba la declaratoria por escrito respecto a no estar obligado a registrarse como gran generador de residuos, en esencia la materia de su petición consistía en que se llevara a cabo un procedimiento administrativo a fin de verificar los niveles de su producción de residuos para efecto de situarlo dentro de alguna categoría respecto a su generación de residuos. Lo anterior, ya que en su opinión, con ello el magistrado resolutor está supliendo la queja deficiente del actor en contravención directa del principio de estricto derecho, pues según la autoridad recurrente, el actor nunca solicitó tal situación. Lo anterior se considera infundado, ya que el acuo no suplió la deficiencia de la queja del actor, pues si bien no planteó su petición estrictamente en esos términos, en esencia es lo que efectivamente está solicitando. En este sentido, el artículo 17 de la Constitución Federal contempla a favor de los gobernados el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso a la justicia, el cual no solamente supone el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que también comprende el derecho a que dichos órganos conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho, determine el contenido y la extensión del derecho deducido. Entonces, el hecho de que el acuo haya interpretado lo que en realidad estaba solicitando el actor fue en aras de respetar tal derecho. Finalmente, los agravios marcados como cuarto y quinto se estiman inoperantes. Ello es así porque no se debe perder de vista que el recurso de reclamación es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. Esto es, si la materia de la reclamación la constituye la resolución, consecuentemente en los agravios deben formularse razonamientos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Concretamente, en el caso que nos ocupa, la recurrente tenía la obligación de combatir directamente las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el magistrado resolutor para apoyar su fallo.
Sin embargo, en sus dos últimos agravios, quien recurre no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones torales empleadas por el acuo para decretar la nulidad del acto impugnado, sino únicamente se limitó a manifestar simples aseveraciones y afirmaciones particulares respecto al ofrecimiento de coadyuvar de parte de la actora presentando la información que le sea recurrida y en relación con las directrices que debe seguir para cumplir con la sentencia recurrida. Se limita a alegar genéricamente que las mismas violan varios preceptos. Sin embargo, es evidente que esas manifestaciones resultan ambiguas y superficiales al no referir exactamente en qué consistió la violación de dichos dispositivos legales, lo cual se insiste torna inoperantes los agravios en estudio. Así las cosas, las consultas que se ponen a consideración de este Pleno proponen confirmar las sentencias objeto del recurso. Señores magistrados, a continuación se someterán a votación las resoluciones que han sido expuestas. Si están ustedes a favor con el sentido propuesto en la resolución del TOCA 527, diagonal 15, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto en la resolución del TOCA 528, diagonal 15, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 19º del orden del día? Muchas gracias, presidente. El proyecto de resolución que se pone a consideración en este Pleno es relativo al TOCA 594, diagonal 2015, derivado del recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del primer comandante adscrito a la Delegación Rural de la Dirección General de Policía Municipal y del propio Director General de Policía Municipal, ambos de León, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso administrativo 570, diagonal 2015, en contra de la sentencia del 24 de agosto emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal. En el proceso de origen, el actor impugnó la imposición de una sanción consistente en el levantamiento de la boleta de arresto, motivada por desacatar las órdenes en no permanecer en el servicio extraordinario del SEAP el día 3 de agosto del 2014, así como la calificación de 12 horas de arresto que se le impuso. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la segunda sala, en la sentencia que ahora se revisa, declaró la nulidad de los actos impugnados porque las autoridades demandadas no fundamentaron sus respectivas competencias. El único agravio formulado por la autoridad se estima infundado. Lo anterior es así porque, contrario a lo que aduce el recurrente, de la lectura armónica y sistemática de los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, se deriva que las medidas disciplinarias como el arresto solo podrá imponerlas el titular de la corporación. En congruencia con lo anterior, es debe concluir que la imposición del arresto que puede determinar el titular de la corporación al personal que incurre en infracciones a los deberes, obligaciones y prohibiciones que señala el citado reglamento implica dos momentos. El primero, la elaboración de la boleta de arresto, y el segundo, la calificación de la misma, es decir, la imposición de la sanción como tal. En este sentido, si en el caso quien elaboró la boleta de arresto impugnada fue el primer comandante adscrito a la Delegación Rural de la Dirección General de Policía Municipal, entonces ciertamente resulta ilegal, aun cuando quien la haya calificado haya sido el Director General de Policía Municipal, ya que se insiste la única autoridad competente, tanto para la elaboración de la boleta de arresto y su calificación, entendidas ambas como medida disciplinaria, es el titular de la corporación y no un conjunto de autoridades como en la especie ocurrió. Se afirma lo anterior, dado que si la voluntad del creador de la norma hubiese sido que una autoridad elaborara la boleta y otra la calificara, así lo hubiese establecido. Sin embargo, fue puntual al señalar en el artículo 78 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, que únicamente quien puede imponer las medidas disciplinarias ahí señaladas es el titular de la corporación. De ahí lo infundado del agravio que se analiza. Consecuentemente, esta ponencia propone confirmar la sentencia en materia de la reclamación. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 594, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para desahogar el punto 20 del orden del día, se le solicita al secretario general de acuerdos nos dé cuenta a este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado.
Comento que por esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. Bien, toda vez que no hay asuntos generales que tratar, se declara clausurada esta sesión, siendo las 12 horas. Muchas gracias, señores magistrados, por su asistencia y participación.